Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Hola a todos, bienvenidos a Radio Maestros de la Regeneración. Nuestra invitada de hoy es Laura Canspeyer. Hola Laura. Hola Tomás, mil gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida y muy contenta de ser parte de esta iniciativa que es tan inspiradora. Muchas gracias. Laura trabaja con plantas medicinales, con tés, tiene un taller del té hermoso en Chapinero y tiene una marca de tés y ya nos va a contar un poco más de cuál es su iniciativa y cómo ella reconecta las plantas, la gente y el territorio. Pues empecé hace 9 años a trabajar con plantas. Antes trabajaba en turismo. Trabajé muchos años en turismo, más de 15 años. Todavía me buscan y a veces ayudo, asesoro, guío en todo ese mundo del turismo que empecé a trabajar como cuando tenía 19 años. Y en medio de una crisis del mundo rápido, del mundo ejecutivo, de demasiado pensamiento, hacía en ese momento, antes había trabajado en el gobierno con turismo y luego pasé a la consultoría y me di cuenta o sentí que era mucha mente, mucha cabeza y que había olvidado como el contacto con mi cuerpo, con las manos, con la tierra, y ahí necesité como parar por un momento y hacer cosas con las manos. Me fui a la panadería de una amiga que es Olga Bisbal, la creadora del Árbol del Pan. En esa época también empezaba ella con eso y me fui a hacer cosas con las manos y ahí empecé a preguntarme, bueno, no hay teterías en Colombia, pero más allá de eso, qué loco que un país de plantas con tanta diversidad hayamos como perdido de pronto el contacto con todo ese mundo de las plantas como medicina, como bebida, como alimento, que a veces nos limitamos como a la poca variedad, viviendo como en un entorno tan diverso que nos acostumbra los ojos, la mente, el cuerpo. Y ahí empecé a preguntarme mucho cómo nosotros viviendo en las ciudades estamos tan alejados como de ese mundo natural. Cómo crear un espacio que promoviera la vida tranquila a través del té y las infusiones. Y por ahí empecé creando un espacio dedicado al mundo del té y las infusiones, con plantas que iba encontrando. Al principio importaba mucho, pero me preguntaba también cómo es posible que yo esté trayendo todo esto en un territorio donde estoy segura que todo esto se da. Y dije, bueno, mi apuesta es que de pronto logro que el 30% de lo que traigo pueda ser local. Y hoy en día, que es 9 años más tarde, el 90% de las plantas con las que trabajamos, que son más de 100, son locales. Trabajamos con productores desde el Vaupés, la Amazonía, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, con plantas de la selva, la alta montaña. Hacemos mezclas botánicas y bueno, el proyecto ya lo explicaré un poquito más adelante, pero migró de ser un proyecto enfocado solo en promover la vida tranquila a una empresa que se dedica a conectar personas, plantas y territorios y recordar los saberes ancestrales a través de la humildad de las plantas, ¿sí? Trabajamos con toda esta cantidad de plantas, pero desde la forma más humilde y más sana
y menos transformada, que son las infusiones y los tés y las mezclas botánicas en hoja suelta. Pues está nuestro espacio, que es taller de té, donde la gente puede venir y tomar té en cualquier momento y comprar para llevar, pero también le vendemos a más de 100 restaurantes en Bogotá y otras ciudades de Colombia. Y tenemos otra área que se llama Plantas y Evolución, que se dedica principalmente a como a difundir conocimiento y sabiduría y promover la soberanía del cuerpo como nuestro primer territorio, y cómo las plantas son aliadas para ese bienestar. A través de talleres, cursos, diplomados. Tenemos un diplomado de plantas medicinales del territorio, un curso online gratuito. Y bueno, así también tenemos otro programa que se llama Jardines que Sanan, que es todo el trabajo que hacemos directamente con los productores. Yo siento que todas estas plantas con las que trabajamos vienen de jardines sanadores. Cada lugar donde crecen sí o sí tiene que ser un jardín sanador, donde se cuida el agua, el entorno, las otras plantas que conviven. Las personas que trabajan en la siembra sí o sí aprovechan también, digamos que de la tecnología de estas plantas, ¿no? Todos esos poderes de aromáticos, sanadores, simplemente de bienestar. Y bueno, y digamos que todo el tiempo estamos trabajando para poder difundir y ser canales de este maravilloso mundo de una forma accesible a todo el mundo. Qué bonito porque es como también otra muestra de otra manera de reconectarnos con el territorio, que es como la transformación global que estamos viviendo a través de la gastronomía, a través del cuerpo, del mindfulness, de la meditación, de muchas otras prácticas. Y sí, como que hasta hace 15 o 10 años la actitud de la gente era más como ¿cómo puedo tener de eso que tiene todo el mundo?, ¿no? Como dentro de esta apertura de globalización. Y luego cuando empezó este recorrido bonito de reconectarnos con el territorio, con nuestra autosuficiencia y también con redescubrir la riqueza de un país como Colombia y la cantidad de ingredientes que nadie se imaginaba que existían y que son de aquí, que no hay en ningún otro lado. Qué buen trabajo. ¿Cómo fue esa transición y te lo pregunto porque he buscado mucho hace años, ya el otro día me diste unos títulos, pero yo decía, ¿dónde conseguí uno como un libro de plantas medicinales de Colombia? O de cuáles son las plantas que uno puede encontrar en la selva, en las montañas, alrededor del país y hacer un té o comerse, ¿no? ¿Cómo comenzaste esa transición? ¿Encontraste gente o forrajeros? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, yo creo que uno puede leer, o sea, siempre en nuestra como momento del mundo occidental todavía teníamos como toda esa parte muy racional que queremos entenderlo todo desde leer y desde escribir lo que entendemos, ¿no? Pero el mundo de las plantas se comunica un poco distinto. Entonces, en realidad yo no tenía ni idea, pero lo que yo sí sabía es como que cuando decidí crear al principio el taller de té, antes de migrar a Munay, que realmente lleva apenas como 2 años de creación, yo dije, bueno, yo puedo hacer un curso online y comprar todo online y venderlo acá, ¿no? Importarlo y venderlo y buscar todo por internet, y eso es lo más fácil. Y también hacer el curso online. Y eventualmente hice un curso, pero yo dije, pero yo no aprendo así. O sea, claro, a mí me encanta leer y soy muy curiosa, pero yo decía, es muy raro aprender sobre la tierra leyendo por internet, muy lejano. Entonces hice lo que más fácil se me da en la vida, que es viajar. Soy buena en eso. La verdad, claro. Yo digo, uno va integrando todo en la vida, ¿no? Y esa gran experiencia
de trabajar tantos años en turismo, de moverme de un lugar a otro libremente, pues como que no lo tuve que pensar mucho y sentí, la verdad, yo quiero ir a aprender. Y de nuevo, como que uno dice, bueno, pero va a buscar por internet quién da un curso de no sé qué, ¿no? Uno siempre tratando de buscar la segura. Pero yo simplemente cogí mi mochila y dije, bueno, yo había estado en India hacía poco y dije, pues si me voy a ir a China, de pronto me tardo más, y ya había como recorrido esos pasos en India. Y dije, bueno, me voy a ir a unos jardines en India, a otros en Sri Lanka, y así me fui de mochila, muy libre, viendo qué me traía la vida. Y la verdad es que el camino se fue abriendo, el camino del té se fue abriendo en ese viaje, y empecé en ese momento a trabajar con gente que hoy en día trabajo, ¿no? 9 años más tarde sigo trabajando como con mucha gente que fui conociendo en ese camino. Y como yo siento que en el momento que tú tienes un interés genuino por algún aspecto de la naturaleza te habla en su lengua, que no es una lengua racional. Pues yo creo que la naturaleza siempre nos está hablando, pero nosotros estamos un poquito desconectados de ese diálogo. Y ahí yo no era consciente tampoco que me estaba hablando. Yo solo decía, wow, pero lo que sí es que estaba muy libre, muy abierta. Había el proceso para tomar la decisión de, listo, me voy a dedicar a esto. Había sido muy duro. Yo venía de una crisis y me daba pánico que yo iba a perder mi libertad. Entonces siempre siento que ese es como aquel miedo que nos limita, pero simplemente lo que sucedió es que cada vez siento que esa libertad es mayor, y porque la libertad es simplemente es vivir desde tu esencia y desde lo que eres y lo que vienes a hacer. Y todo este camino pues ha estado lleno de lo que podría decir fracasos, errores, pero cada día me he sentido más plena y con mayores capacidades, habilidades, y sobre todo mayor contacto conmigo misma, con la naturaleza, con otras personas. Entonces es en ese camino del té, yo creo que esos fueron como 2 años del té, hablando muy fuertemente y estando muy presente. Y yo tomaba té, o sea, té, la infusión de la Camellia sinensis y tés puros durante 2 años, todos los días, 7 tazas al día, y vivía en la conexión del té. Pero todo el tiempo estaba esa pregunta, ok, está el té y el té tiene una sabiduría increíble y bueno, me voy a volver monje tomando té, pero acá, ¿qué es lo que hay? ¿No? Y como ya hacía algunas mezclas, decía, bueno, llegaban algunas plantas, y en la medida que tenía mayor curiosidad, pues llegaban más plantas, y las plantas llegan por sí mismas. Llegan caminando y entran por la puerta del taller, convertidas en personas, en diálogos, en cuentos, trabajando con tantos restaurantes también. Muchos chefs y restauranteros me decían, ay, deberías hablar con no sé quién que tiene tal cosa, o yo preguntaba, ay, ¿será que se puede hacer esto o lo otro? Y así ha sido como todo el tiempo se va revelando y van surgiendo, ¿no? Yo nunca me imaginé que de verdad iba a poder llegar al que el 90% de las plantas fueran de aquí. En ese momento además es que no sabía ni dónde, ni cómo buscar, ni nada. Y no sabía tampoco mucho de plantas. Pero yo siento que las mismas plantas se fueron convirtiendo en mis guías. Que no quiere decir como que todo fuera como solo a tientas, ¿no? Yo creo que es una mezcla de una cantidad de factores, ¿no? Y lo decimos, para nosotros hay 4 áreas que son imprescindibles para el trabajo con plantas. Claro, hay una parte científica de investigación que siempre la tenemos súper en cuenta. Hay otra área que es todo el conocimiento etnobotánico, que también es ese trabajo que hacemos con los productores y trabajo con comunidades, con otras personas que trabajan con plantas. Y está como la curiosidad, ¿sí? Que es como por dónde aprendo más, de qué formas, y la experiencia.
y la experiencia es lo que se vuelve sabiduría al final, ¿no? Entonces creo que el mismo trabajo es como el que te va mostrando y claro, después hice, entonces cuando estaba así súper enfocada al té, hice un curso de sommelier de té, pero yo rara vez digo que soy sommelier de té, porque no, creo que eso es muy limitante frente a todo lo que uno puede llegar a como integrar. Y después más adelante vengo ya como 5 años trabajando, bueno, trabajo con temas de medicina tradicional amazónica y andina, por un lado, y por otro lado integro también muchos conceptos de medicina tibetana, ayurveda, medicina china, con 2 maestros que he tenido como como el placer de compartir y trabajar mi propia soberanía de mi cuerpo, ¿no? Que siento que también es lo otro, como lo importante que es uno estar bien con uno y haber hecho como el trabajo en uno antes de poder tratar a otras personas o para poder también ser uno muy compasivo y comprender qué es lo que se está moviendo alrededor y cómo uno puede aportar. Entonces eso ha sido, sí, como una cantidad de complementos y visiones y lo importante que es como traer todo ese conocimiento ancestral a la hora, no devolvernos a esos momentos pues porque son otros, pero todo ese conocimiento es súper aplicable a lo que sucede hoy y todas las, digamos, enfermedades del espíritu que se mueven, depresión, ansiedad, estrés, adicciones, y bueno, una cantidad de manifestaciones somáticas que vienen, yo creo que de la desconexión de nosotros mismos y de ocupar nuestro cuerpo en este entorno divino que es un regalo, que es habitar la tierra. Para retomar lo que dijiste ahorita de cómo aprendiste, cómo quisiste aprender a través de la experiencia y comenzaste con los viajes y todo eso, a mí me pasó un poco lo mismo con la comida, ¿no? Primero fue como comenzar a entender a través de la razón y después fue a través de un viaje de redescubrir no solamente qué era lo que mi cuerpo, qué era lo que iba a ayudarle a mi cuerpo a estar lo más saludable posible, sino también de dónde venían. Y toda la vida he cocinado, pero no es sino hasta hace 10 años más o menos, 9 años de hecho también, que comencé a pensar en la producción de alimentos y en todo el ciclo. Y decir, yo porque nunca había mirado esto, ¿no? Pero pues simplemente porque estaba identificado como la mayoría de nosotros en el mundo occidental con una comprensión racional del mundo y con que todo lo aprendemos así a través de la razón. Y la verdad, reconectarme con alimentos fermentados y recetas ancestrales de nutrición y como tradiciones de varios países del mundo de nutrición, te cambia, así como te cambió el té. No solamente te cambia el cuerpo, sino que te cambia el pensamiento, te cambia las emociones, te cambia, ¿no? Realmente te convertís en lo que te estás comiendo. ¿Cómo? Es que hay tanto de qué hablar de plantas. Iba a preguntarte sobre el sistema digestivo, pero hay tantas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo caldo, ¿cierto? Le llamamos caldo regenerativo porque pues en inglés se dice bone broth, pero la traducción caldo de hueso en español no suena tan bonito. Y hay uno que yo hago en casa, que todavía no hemos sacado, pero que es con un montón de plantas, con raíces, con raíz de diente de león y con astragalus y reishi, que son hongos adaptogénicos, y con burdock, que no sé cómo se dice en español. Bardana, eso, sí. Como para soporte del sistema inmune como compañero de extracción de ese proceso de huesos y todo eso. Y es una delicia, una delicia. De esas, dentro de tu experiencia explorando plantas de Colombia, hoy tiene que haber seguramente, pero ¿cuáles son esas plantas que son como de esta rama adaptogénica, digamos? ¿O acá se dan este tipo de hongos?
¿o no? Bueno, los adaptógenos, eso es como un término que lo como coin, ¿no? Como que dicen esto es un adaptógeno como en los 60, si es real, pues es muy nuevo. Pero para poner a todo el mundo en contexto, un adaptógeno es una planta que ayuda a adaptarnos a las condiciones de un entorno. Entonces, por ejemplo, es como si se suben los niveles de presión en el día a día, desde la tranquilidad podemos adaptarnos a lo que esté sucediendo. Eso es como, entonces hay unas plantas que de acuerdo a unos estudios científicos deciden que son adaptógenas o no son adaptógenos. Y algunos, y bueno, digamos, yo siempre pongo ahí como la pregunta, por decirlo así. Porque cuando yo decido tomar una planta porque es un adaptógeno, ¿viene desde el sentir o viene desde pensar? Y digamos, yo crecí, afortunadamente, crecí en una casa donde mi mamá, desde chiquitica, mi mamá siempre nos cocinó todo desde ceros y desde el sentir. Y desde que nada venía en paquete, ni había gaseosas, ni enlatados, ni caldos Maggis, ni absolutamente nada. Todo era de ceros y cocinábamos con mi mamá. O sea, mi hermano y yo cocinamos y mi hermano cocina increíble y nunca he entendido por qué. Solo por ver a mi mamá. Porque yo sí estudié administración hotelera y además hice cursos, pero también desde chiquitica cocinamos. Entonces ese sentido natural de lo que el cuerpo te pide y de sentirlo en el alimento, eso es como si hubiera una metodología de trabajo, esa es mi metodología de trabajo, completamente sensorial. Entonces, por eso para mí ha sido esencial también conocer muy bien mi cuerpo y qué es lo que me está pidiendo. No quiere decir que uno no sepa qué pasa, pero por ejemplo la maca, que me encanta, y la maca es un tremendo adaptógeno, pero es distinto tomársela porque es un adaptógeno a sentirla y ver realmente cómo se hidratan los fluidos del cuerpo, qué tipo de fuerza es la que te aporta la maca, ¿sí? Entonces también conocer, ¿no? La maca es una raíz, un tubérculo que crece a unas alturas donde nada más va a sobrevivir, o sea, en un paisaje completamente desolado con unas plantitas chiquiticas que nosotros que estamos acostumbrados a todo este verde y colorido cuando uno está ahí en esos paisajes andinos peruanos o bolivianos, a uno le duelen los ojos porque no ve verde, ¿no? Y la maca crece en esos lugares donde nada sobrevive y se llena y tiene tiene como crece y tiene toda esta riqueza guardada como una joya. Pero ¿qué pasa también? Que eso es cuando es salvaje. En la medida que se empieza a cultivar, pues empieza a perder esas capacidades y eso. Entonces también es cuando tomo maca y porque ahí como la siento en el cuerpo. Y yo siento que aquí, que lo hablaba el otro día con mi mamá, mi hermano le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿tú por qué no haces conservas? Y mi mamá dice, bueno, pues es que en este país, ¿por qué vamos a hacer conservas? ¿Sí? O sea, cuando uno crece en un país que es tan fértil, exceso de fertilidades que hay acá, la medicina del territorio es distinta a lugares donde hay distintas condiciones de vivir. Entonces, claro, acá hay una cantidad de plantas que se podrían llamar adaptógenos o lo que sea, pero para mí a veces me choca pensarlo así, como pasarme a incluir una cantidad de cosas desde la razón versus realmente si yo estoy habitando en Bogotá, que es como vivir en un pantano, pues yo necesito cosas que no me vuelvan a mí el pantano que es Bogotá, ¿no? Pero además es como el clima es completamente variado, ¿no? Ahorita estamos acá sentados en este jardín divino del taller de té con sol entrando, pero podría estar completamente gris y húmedo.
Y aún así está haciendo sol, pero está cayendo un poquito de agua y está ahí como cambiante. Entonces, yo siempre siento que es, bueno, cómo están los elementos en mí, cómo siento el balance de los elementos en mí y alrededor mío. Y de acuerdo a eso, qué es eso que yo siento que necesito. Y eso es súper sutil, porque muchas veces uno siente que necesita chocolate todo el día, pero es ansiedad. Pero entonces, en la medida que nosotros como que respiramos, estamos cada vez más en contacto con nosotros, yo creo que el mismo cuerpo va guiándonos en ese alimento y en la medida que nos abramos a la diversidad. Entonces, no sé, por ejemplo, hay adaptógenos que a mí, que no se llaman adaptógenos, pero a mí me parecen súper adaptógenos, como la uchuva. O sea, la uchuva, a veces yo digo, bueno, se podría parecer a la ashwagandha en muchas cosas, pero es un tremendo alimento para el hígado. Existen muy poquitas investigaciones sobre la uchuva, ¿no? La fruta, yo creo que la raíz también es bien potente, porque realmente es que está en cualquier lado. Lo otro es cuando observas las plantas, ¿no? Cómo se comporta esa planta, que es como el principio de la homeopatía y de las flores de Bach. Lo mismo pasa con el alimento, ¿no? Como tú decías ahorita, es como somos lo que comemos. Pues uno puede ser un desierto, un basurero o un bosque increíble con cascadas, una selva espectacular, pero eso se va creando y se va creando también la relación que nosotros tenemos con el entorno y con nosotros mismos. Entonces yo siento que, claro, digamos los adaptógenos, por decirlo así, como que se conocen en el mundo que yo tomo, pues yo me encanta la maca, pero me encanta porque es que da una vida, pues o sea, en mí, aunque soy muy vital, la maca mueve otras cosas que es, Dios, qué delicia poder estar así. Y bueno, ahí hay otra cosa y es que está, bueno, adaptarse, pero lo importante que es, tú purificas el cuerpo, pero lo nutres y te armonizas y de ahí entras a un estado de concentración y de relajación y eso es como el constante de vivir, pero ¿para qué? ¿Sí? Entonces realmente es porque yo quiero tener esta vitalidad para poder aportar, para poder estar presente, para poder, digamos, expandir mis raíces y crecer y dar fruto y tener una vida longeva y con completo bienestar hasta el momento en que ya la muerte llegue y en esa muerte también haya full conciencia y que toda esta vida y todo este trayecto en que uno crece y se expande como un árbol pueda uno ser guía e inspirar a muchas otras personas, ¿no? Entonces para mí eso es por eso como lo que hago, no sé, ¿no? Y las plantas, entre el alimento y las plantas es lo mismo. Entonces siempre como esa parte de los adaptógenos, claro, acá hay reishi full en Colombia, pero por ejemplo, que tengo un amigo que trabaja con hongos, que te puedo dar el contacto y que es muy interesante. Pero, por ejemplo, en mí los hongos generan mucho hongo, porque es que vivir en Bogotá, que es un ambiente tan húmedo, y ahí hay otra cosa, en la medida que eres más sensible, más sientes que cómo están habitando todas las energías de esos alimentos y plantas que te vas tomando, ¿no? Entonces, yo tomo fermentos poquitos, porque si no me lleno de hongos. Y eso, pues, nadie lo va a ver, sino yo que he visto qué pasa cuando uno tiene un organismo que se desbalancea un poco y hay exceso de humedad y hongos. Entonces, pues hay más mucosidad, pero no solo en el cuerpo, sino también en la forma del pensamiento. Entonces, digamos que en momentos donde he tenido el sistema inmune muy bajito, porque hace unos años tuve un tema de salud muy duro que gracias a eso aprendí un montón. En ese momento tomé reishi, aloe, jengibre, como unas mezclas así que fueron muy buenas para fortalecer el sistema inmune. Y vitamina C, pero son formas que yo creo que eso cada persona tiene que explorar y eso es lo increíble de uno ser soberano de su propio territorio.
¿sí? Pero siempre queremos ser soberanos de lo de afuera, controlar lo de afuera, pero conocernos a nosotros mismos y ver que en realidad el control es muy poco y que lo que necesitamos es permitir que haya una regeneración de ese bosque increíble que podemos ser. Eso es como más donde yo digo, ahí es donde está realmente como lo adaptógeno, si esa es la palabra, y también esa diversidad de alimentos, como muchos colores, como comer distinto, como identificar uno cuando tiene una aversión desde la mente, desde el pensamiento que esto es bueno o esto es malo. También yo como principalmente vegetariano, pero de lo que he aprendido en todos estos años es que en los extremos y el dogma pues no hay ningún tipo de sabiduría, aparte de lo que uno aprende cayéndose, ¿no?, en esos extremos, y que los animales tienen su medicina también. Como me decía un amigo, un médico NASA, amigo, me decía, uy, yo creo que ese cabrito santanderiano, eso sí es la medicina, de las mejores medicinas que hay en este país, porque se alimenta solo de adaptógenos, de las plantas que pueden sobrevivir en esos desiertos del Chicamocha. Entonces, ese cabrito que nadie está mirando, ese cabrito tiene una cantidad de cualidades y que puede digerir esas plantas que nosotros no. Entonces, también, como hablamos antes, yo creo que es un tema de diversidad, de conexión con uno mismo, y también no es de cuánta comida comemos, sino la calidad de lo que comemos, la conciencia con lo que tomamos, el alimento, y cómo respiramos, y nuestros espacios de silencio, nuestra vida física, sexual, todo eso es como lo que puede hacer que nuestro territorio esté adaptado a esas condiciones y cambios del día a día. Genial, muchas gracias, me encanta tu visión. Y estoy totalmente de acuerdo, es decir, en ese flujo de actividad biológica que somos, ¿no? Nosotros estamos, o digamos nosotros, la mayoría de la gente, o digamos que el humano de ciudad no informado o no reconectado con su cuerpo, por ejemplo, puede tender a andar en piloto automático y a darle su poder a alguien más, ¿no? Y esa otra persona te dice qué es lo que tienes que comer y te dice cómo es que tienes que vivir y todo eso. Y genial descubrir esa forma de pensar que tenés, como de ver realmente a través de la experiencia qué es lo que nos puede ayudar, porque claro, por allá en los 60s los atletas olímpicos rusos usaban hongos adaptógenos para mejorar su fortaleza y tener mejor rendimiento atlético, pero ¿son esas las mismas necesidades o cuáles son las necesidades también? Sí, vivimos en un páramo, pero pues también hay momentos en que la calidad del aire de Bogotá está más dura, más tóxica, y así va uno regulando, pero son procesos tan sutiles y que el cuerpo o tu diversidad bacteriana en tu sistema digestivo cambie, son procesos de años. Eso no es como te lo vende la medicina convencional, que no, con estos 3 meses de tratamiento, con esta pastillita vas a cambiar, ¿no? Qué interesante. Y qué interesante lo del cabrito. Suena buenísimo y delicioso. Bueno, volvamos entonces a Munay. Hace un rato me contabas como de todas las formas en las que estás compartiendo estos tés y este conocimiento y las plantas medicinales y todo eso. Sí, pues cuando creé el taller de té, pensé en té, pero no me di cuenta que la visión era un poco limitada, sino mucho más adelante, cuando ya estaban todas las plantas ahí, muchos otros talleres y otros elementos que hacen parte de todo. Entonces llegó un momento en que como que se dio el diálogo de si cambiábamos el nombre, que si el nombre se ampliaba, y bueno, eso era como durísimo pensar en eso después de haber creado el taller de té, posicionarlo, hacer todo un trabajo de introducir toda una nueva cultura
que no es nueva, sino recordar una cultura, pero todo el trabajo que hacemos en los restaurantes, de trabajo con las plantas en hoja suelta, que la gente vea lo que se está tomando, que vea las plantas, todo el tema de trazabilidad, y que ya el té es un referente. Y yo decía, bueno, pero como que me invitaron a pensar eso. Y yo, siempre que viene como un gran cambio, ¿no? Pongo 25 murallas así, resistencia, 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 pero me seduce el riesgo completamente y lo desconocido y el mundo invisible. Y dije como, bueno, está bien, de una, así se me moviera todo como, wow. Y entonces un día pensando el nombre, bueno, no pensando el nombre, sino me dijeron, no, tranquila, nosotros te buscamos el nombre. Una gente con la que, pues un grupo que hizo la imagen nueva, que es espectacular, que ellos, la empresa se llama Paper, y fue un trabajo increíble de estrategia y de creación de marca, porque también lo menciono, porque cuando uno crea, pues es uno el que está haciendo todo y nadie le puede decir a uno nada porque yo soy el dueño de todo y el que me invento todo. Y entonces es muy increíble cuando uno invita a otras personas a entrar y te das cuenta como de tu terquedad y resistencias y miedos y, bueno, las mejores versiones de uno y las peores. Y fue un proceso largo y fuerte, pero pues yo creo que el resultado fue hermoso. Pero un día me senté a meditar y ahí sentí esa palabra que es Munay. Munay es una palabra quechua que es el sentir que lleva a la acción. Es la fuerza que está en todo y atraviesa todo. Es como la fuerza del amor, la energía del amor que está constantemente atravesándonos, sobre todo conectándonos en la medida que lo permitimos, que no cerramos y no bloqueamos. Es el amor, es la belleza. Entonces, eso es Munay. Y la idea es que es como una gran sombrilla, una gran base que sostiene todos los proyectos que ya hay relacionados con la interconexión de plantas, personas y territorios y las fuerzas de la naturaleza, y que se manifiesta hoy en día con las mezclas botánicas, con plantas y evolución y todos los talleres y diplomados, cursos, con el trabajo que hacemos con los productores en Jardines que Sanan y con este espacio que es Taller de Té, pero que además permite que quién sabe qué otras cosas puedan surgir a través de este trabajo, porque siento que, bueno, una de las cosas que muestra, que nos enseña la naturaleza todo el tiempo es la impermanencia y la transformación. Entonces, si estamos trabajando con la naturaleza, qué importante es crear ese espacio para que las cosas surjan, se transformen, se acaben, migren de la misma forma que se manifiestan en la tierra. Muchas veces como que yo creo que muchos de los miedos es precisamente eso, como el cambio y si me va a ir bien, si me va a ir mal, si qué, pero en la medida que podemos crear ambientes diversos y ecosistemas que generan vida, muchos tipos de vida, pues creo que es más placentero y más agradable y más coherente con nuestro anhelo también para la tierra, ¿no? Y siento que realmente Munay, pues primero habita en nosotros y, como decía, como ese bosque interno nuestro se regenera en nuestra interacción con todas las personas. Hay otro tipo de ecosistema que también es nutrirlo, pero si todo eso está como dándose, eso ya es lo más grande que podemos aportar a todo. Sí, yo creo que es desde ahí, ¿no? Como eso. Qué bien. Ya quiero, no sé, ¿dónde puedo ir a ver todo esto? ¿O dónde puedo tomar un taller? ¿Dónde puedo tomar un curso? ¿Dónde puedo visitar un jardín que sana? Estoy hablando como por todos nosotros. También hay otra área que tenemos que es chiquita aún, que se llama Viajes de Conexión, que vamos, pues por ahora
son nuestros, internos, pero los abrimos siempre a las personas que quieran conocer proyectos increíbles, principalmente ahora en Colombia, ojalá en el mundo, porque pues la idea es que todo esto crezca también para inspirar otros territorios, y pues de por sí ya nosotros trabajamos con plantas de otros territorios. Pero bueno, nos pueden seguir en Instagram en Munay Herbal, @MunayHerbal, Munay con Y, MUNAY Herbal, con H. Y estamos montando nuestro e-commerce, que va a ser munayherbal.com. Ahorita estamos ahí haciendo las fotos y espero que salga en un par de meses ya. También nos pueden visitar aquí en Taller de Té, que es en la calle 60, número 3D32. Y el diplomado de plantas medicinales lo hacemos conjunto con Fundación Organismo. Pueden buscar plantas medicinales, organismo con Z en Google, o escribirnos al taller ahí en el Instagram también de Organismo o de Munay Herbal. Está toda la información del diplomado de plantas. También pueden escribirnos si quieren que les enviemos el link del curso gratuito de conexión con plantas. Y bueno, a mí también me pueden buscar Laura Canspeyer por Facebook o en Instagram Loli_Tea, Lolitín. Y bueno, acá también a veces me pueden encontrar, otras veces estoy viajando y explorando nuevos territorios o territorios que ya he recorrido antes, que siempre nos revelan más cosas, ¿no? ¿Cuáles son algunos de tus... Bueno, después hablamos de los viajes. Qué rico. ¿Cómo ir a conocer esos territorios donde has ido, donde has descubierto gente maravillosa produciendo? No. ¿Tienes algunos tés favoritos de Munay que te acompañen como con más regularidad que otros, por ejemplo? Bueno, trato que no. De tés, pero no, o sea, siempre hablan, ¿no? Tienen su propio diálogo. Digamos, siempre que nos reunimos aquí a hablar como equipo, conmigo trabajan 7 personas maravillosas, que esto no sería posible no solo por ellas, sino las personas que han estado aquí antes trabajando, y bueno, toda la red que trabaja con nosotros, ¿no? Productores, gente que trabaja como sosteniendo plataforma para que esto funcione, y todos nuestros clientes y amigos y aliados con los que trabajamos. Pero siempre que tenemos una reunión como equipo y con distintas personas y queremos tener como concentración, tomamos una mezcla que se llama Ayu. Es una mezcla que tiene, Hayo de la Sierra Nevada, de una comunidad con la que llevo trabajando 5 años. Y cuando digo llevo trabajando 5 años, y eso aplica para prácticamente todos los productores, no es como que les llevo comprando 5 años, sino que llevamos conociéndonos 5 años, visitándonos, hablando, aprendiéndonos, y creando una relación. Y eso es algo que desde el inicio para mí ha sido esencial, cómo creamos relaciones también entre personas que van más allá de intercambios, ¿sí? O de transacciones, sino como nosotros abrimos el corazón de lado y lado para dar libremente, ¿no? Y desde ahí recibir de las diferentes formas que se recibe. Entonces este ayo tiene esta coca que es increíble, de Sogrome, tiene feijoa de Duitama, tiene toronjil. ¿Feijoa es la fruta o la hierba? Es la fruta deshidratada. Toronjil a veces de Huasca, a veces de Ubatem, y tiene jengibre de Duitama también. Y es una mezcla que está creada para propiciar el buen diálogo, ¿no? En la sierra dicen pensamiento puro, palabra bonita.
Y entonces esa es una mezcla que siempre nos acompaña acá. Y puedo pensar, pues la verdad, el año pasado fue increíble porque mientras hacíamos todo el trabajo de cambio de marca, también nosotros dividimos todas las infusiones, las mezclas botánicas en 7 mundos. Estos 7 mundos responden a las virtudes esenciales del ser para estar conectado y vivir desde tu esencia. Entonces son purifica, fortalece, activa, armoniza, concentra, relaja y ancestral. Entonces, todas las mezclas están dentro de estos como mundos, aunque muchas abarcan varios mundos. Entonces ya depende, digamos, que sentir lo que necesita el cuerpo. Entonces precisamente hoy sentía que quería algo ligero y como cálido, pero sin mucho como parafernalia. Y tú también dijiste, no, había tomado café y un té y realmente yo sentí que quería un rooibos. Y el rooibos es de Sudáfrica, pero pues también es una planta así maravillosa, súper sutil, linda, como muy democrática, le encanta a todo el mundo, le llega a los niños, siento que es como muy armoniosa. Por ejemplo, no sé, cuando tenemos gripa acá, siempre está Alivio Misterioso, que Alivio Misterioso tiene lulo, manzanilla, cidrón, manzana, y bueno, ayuda a subir defensas y es increíble. O si necesito estar con energía, pero no quiero como sobreestimulación de café o de té negro, entonces tomo algo con moringa, que tenemos una que se llama Fortaleza Luminosa, que tiene moringa, cúrcuma, pimienta y pipilongo, que el pipilongo es un piper originario del Putumayo. O si quiero un chai, tenemos un chai increíble que se llama Chapinero Chai, que tiene té negro, tiene canela, pero también tiene pipilongo con opio, ají guayá del Baupés, cacao, entonces que también da como que tiene sí otro perfil y es calientico. ¿Qué más? Hay uno nuevo también, de esos nuevos que creamos el año pasado, que me encanta, que se llama Flora. Y Flora es té verde de Bitaco, del Valle del Cauca, con té verde de jazmín, con yacón de Arcabuco, con rosas de Bulgaria y de Pakistán. Y bueno, es una delicia. ¿Qué delicia? ¿Cómo se llama? Flora, ¿quieres probar ese? Todos. Nati. No, qué delicia. Qué delicia el mundo en el que está, cómo nos estamos reconectando, porque es como si fuera ayer que uno aquí en Colombia pedía un té en un restaurante y te ofrecían un té Lipton negro. O sea, como la opción, o si acaso otra marca, pero era como todo tan genérico, una vida tan triste, ¿no? Y no nuestra. Y qué bonito esta reconexión local a todo nivel que está sucediendo y todas estas mezclas de las que acabas de hablar suenan tan espectaculares. Qué delicia. Me llamó mucho la atención Flora y Ayu, la del diálogo bonito. ¿Quisieras hablar de algo más que no hayamos cubierto? De pronto de los mismos territorios de donde vienen todas estas plantas. Yo creo que eso es otra cosa, como cuando tenemos como la conciencia del alimento, de las plantas, que es alimento también, ¿no? Como las manifestaciones de las plantas, que es desde como el alimento hasta los mismos animales, porque se alimentan de plantas, sino cómo absorben, son los únicos seres que absorben la energía solar, ¿no? Y ellos nos dan la atmósfera, el alimento, la vivienda, la ropa, bueno, todo, y lo olvidamos. Pero los territorios donde están las plantas, también esas plantas se nutren de una cantidad de energías distintas, ¿no? Las energías terrenales, minerales, todo lo que hay bajo la tierra, energía solar, lunar, ¿no? El reflejo de la luna, también la savia de la planta
está directamente como coordinada con los ciclos lunares. Entonces, eso también marca el momento de cosecha, las manos de la gente que recoge cómo cosechan, ¿no? Todo lo que implica que estas plantas lleguen acá es gigante, y lo que hace el equipo acá también es impresionante, porque muchas veces todo parece muy sencillo, ¿no? Escoger unas plantas, mezclarlas y ya, pero en todo este viaje y todo este decisión y escoger pasar de un proyecto a emprender, y de emprender a hacer una empresa, y de uno regirse por toda la legalidad y decir, listo, pues vamos a estar como con todo, y darte cuenta que en Colombia es más fácil importar que hacerlo local, porque local te implica mostrar toda la trazabilidad de todos los procesos, de todos los proyectos, formalizar a una cantidad de gente que está en el campo y que no tiene pues unas facilidades que nosotros tenemos. Entonces, pues todo eso es un camello, pero pues yo siento que ahí es cuando uno es apenas un vehículo y un aporte más de toda esa como ciclo energético, por decirlo así. Entonces siempre siento, pues estamos trabajando con los territorios, las energías presentes de los territorios, y al final lo que hacemos es trabajar con la energética de las plantas, ¿sí? A veces uno está más consciente o menos consciente. La verdad, nosotros no esperamos que todo el mundo esté ultra consciente cuando se toma su infusión después del almuerzo en cualquiera de los restaurantes en los que estamos. Pero lo que sí es que cuando todo, para nosotros, nosotros sí estar conscientes en todo ese proceso y siempre trabajar por recuperar y por estar en esa conciencia, pues hace que cada mezcla y que cada taza, consciente o inconscientemente, le llegue a las personas esas virtudes y ese potencial de bienestar, ¿no? Que es, va pues millas, abarca territorios, ¿no? Raíces, bueno, eso. Muy inspirador tu historia también de hacer empresa. ¿Tienes algún mensaje para emprendedores que sueñen con hacer algo así, como de liberarse y confiar y tener fe en que pueden hacer algo distinto? Sí, es muy loco porque cuando yo trabajaba en ProExport, en turismo, y asesoraba emprendedores de turismo en el 2007, que eso pues no había acá, y eso era como un salto al vacío para ellos, y yo les hablaba como si yo supiera un montón, realmente no sabía nada. Y después dije, uno de dónde puedes asesorar a alguien que está emprendiendo. Y también yo me he equivocado mucho y he hecho, seguramente, yo no siento que yo sea el ejemplo de empresa a seguir, no. Pero hay algo como que hay algo que sí cambia en un momento, y es cuando yo empecé. Yo escogí como emprender pensando como de raíz, como esto va a ser durísimo, ¿no? El emprendimiento es tenaz, es duro, uno sufre. Colombia no está lista para esto, nadie lo ayuda a uno, todo. Entonces duré muchos años sufriendo. Y pues yo creo que uno no tiene que pensar así, ¿no? No es necesario. O de la vida tiene matices. Y hay muchas formas de emprender de acuerdo a los recursos y las formas que tenemos. Y creo que más que emprender es cómo seguimos nuestro corazón, ¿sí? No todo el mundo tiene que hacer una empresa de una forma igual que la otra. Y creo que eso tiene mucho que ver. Claro, yo venía de estudiar administración hotelera y con unos esquemas, y yo además había dicho, yo no voy a creer en nada de esto, entonces me había pasado como al otro lado, después volver a uno al otro. Al final creo que mi aprendizaje en los últimos años ha sido cómo integro absolutamente todo en mi vida, cómo todo está en realidad para ayudarme
a yo poder conectarme con ese espacio de sabiduría que es el que me guía. Y pues en el paso, sí, en todas partes. Pero uno normalmente en los momentos como fáciles, entre comillas, se desconecta porque es fácil. Y entonces, sí, me lo disfruto y me desconecto. Y en los momentos difíciles te distraes facilísimo y te desconectas también. Y creo que ese ha sido el aprendizaje. Y yo siento que es, pues, mi gran recomendación es escuchar adentro y confiar, pues uno amarse a uno mismo y lo que uno es con todas las habilidades y no habilidades que uno tiene, trabajar en equipo, confiar, saber que hay gente que es mucho mejor que uno en una cantidad de cosas y buscar uno donde está y puede aportar en cada momento, no soltar el control. Permitir ver cómo todo tiene más coherencia cuando se mueve en el ritmo de la naturaleza. No temer. O sea, temer puede ser, sí, uno estar alerta, sí, podemos estar alerta, pero vivir desde el miedo es mucho sufrimiento. Entonces, y hay algo que también es cuando uno arranca cualquier proyecto, viene desde una esencia. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que tener claro, cuál es la esencia. Y cada vez que uno se distraiga, volver a esa esencia y respirar desde ahí. Y preguntarse, ¿estoy siendo fiel a esa esencia? Casi yo diría que la esencia de la esencia es igual para todos. Pero sí, diría eso. Y confiar porque nosotros todo el tiempo estamos tratando de agarrarnos de todo, como si la gravedad no existiera, pero si no estoy mal, la gravedad es para eso. Sería muy difícil aprender en la luna sin tener ese piso que nos sostiene. Realmente este es un planeta pues muy privilegiado porque es que nos da absolutamente todo. Entonces eso es lo otro que estoy yo y cómo estoy yo dando a este territorio que me sostiene. ¿No? ¿Cómo doy? Eso no es como en pesos o en dólares, ¿no? Hay otros códigos. Entonces aprender a escucharnos no solo a nosotros mismos, sino lo que el entorno y la naturaleza va manifestando. Porque al final la ciudad también es una obra de esa divinidad de Dios, como todo. Entonces, si aprendemos como a escuchar y a escucharnos, pues creo que todo puede ser un poco más ligero y nuestro, digamos que nuestro viaje y nuestro camino se va volviendo nosotros mismos. No que nosotros estamos caminando para llegar a algún lugar, sino estamos en eso todo el tiempo presentes. Muchas gracias, Laura. Bueno, gracias a todos por escuchar. Laura Canspeyer de Munay Herbal, acuérdense, M-U-N-A-Y, Herbal, H-E-R-B-A-L. Y si están disfrutando de estos diálogos y de estas conversaciones que las hacemos es precisamente para eso, para reconocernos, saber quiénes están aquí haciendo trabajo muy importante, maravilloso y con mucho amor y con mucha paciencia y dedicación y todo. Compartan estos episodios con todos sus amigos y con la gente que quieren. Esto es Radio Maestros de la Regeneración. Muchas gracias.